Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio. Hola, Domingo. ¿Qué tal, Richard? Qué bien lo pasamos en la Cena de la Libertad y qué raros somos. No digo nosotros, sino todos los asistentes, 230 en concreto, que se reían con el profesor Bastos como si fuera Leo Harlem. No, bueno, eso no es raro. A ver, es que Bastos es, aparte, es muy crack desde el punto de vista intelectual. Es que tiene mucha gracia. Además, como cuenta cosas que normalmente... Salmorejo. Como cuenta cosas que normalmente nunca asociarías a las risas porque son conceptos muy profundos. Desde el punto de vista académico es quirúrgico Bastos. Es que va al fondo del asunto, va con el bisturí intelectual y al mismo tiempo hace siempre uno o dos comentarios. Mientras está destrozando el argumento del contrario, hace uno o dos comentarios que son realmente graciosos e imaginativos. Entonces esa mezcla es brutal. Imágenes mentales de las que luego te acuerdas a conceptos muy complejos. Que eso a lo mejor podríamos fijarlo. El monólogo de Bastos, solo para ti, si vas a la Cena de la Libertad. Sería muy grande. Y tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Economía para quedarte sin amigos. Hoy solo os diré que llega una nueva entrega de capitalismo, ahorro y trabajo duro. Nuestro invitado es un erudito afable, pero brutal. Un conservador indomable, sí, indomable, porque no hay quien le sujete y le fije en la posición adecuada delante de un micro de un estudio de radio. Y es que él está a lo que te está contando. Hoy llega el parque de atracciones de los liberales españoles. ¿Cuánto hemos esperado este momento, Domingo? Muchísimo. Bueno, desde el año pasado. Bueno, un poco más porque es verdad, claro, que el año pasado entró por teléfono y el anterior y este año lo tenemos en directo. Pero antes, demos las gracias a la Universidad Francisco Marroquín. Por supuesto. Que nos sigue acompañando. Por supuesto. Y cuidado, universidad en la que el profesor Bastos también es profesor. ¿Sí? Sí. Entonces ya no habrá matrículas disponibles. A ver, es que eso es lo que yo digo. Yo se lo digo a mis alumnos, a veces me miran con cara un poco así de ¿por qué nos dices eso? Una vez, el primer día de clases, lo que dije, ¿saben ustedes la suerte que es tener a Juan Ramón Rayo de profesor de teoría monetaria? El mejor hablando de lo que más sabe. Claro. Y me miraban así con cara de ¿qué nos dice este hombre? ¿Quién es ese Rayo? Pues lo mismo con el profesor Bastos. ¿Saben ustedes la suerte que es tener de profesor de teoría política al profesor Bastos? Casi nada. Ahí está, en la Universidad Francisco Marroquín de Madrid. Bueno, pues no hagamos esperar más a la audiencia. La primera o la segunda vez que tuvimos a nuestro invitado, dijimos que nosotros hacíamos el podcast como excusa para tener todos los años de invitado al profesor Bastos. Que el resto de los capítulos eran la excusa que nos servía para que una vez al año viniera el podcast. Así que... Sí, además no nos avergonzamos. Nosotros somos plagiadores. O sea, somos de clara inspiración bastiana. Exactamente. Así que no podemos estar más contentos y más felices de tenerle aquí, en los estudios de Es Radio, hoy al profesor Bastos. Los plagiadores somos todos. Es tomar ideas... A mucha honra. No, todos. Claro. Y que lo que hacemos es tomar ideas de libros de otros autores, que a su vez lo toman otros autores, y mejorar si podemos o mezclarlas, que a lo mejor ellos no lo habían mezclado, o intentar apartar algo, pero original realmente hay pocos autores. Además, lo del plagio, hubo un momento en la historia que estaba bien visto y luego pasó a ser algo como negativo, ¿verdad? Es que lo normal era hacer plagio, es decir, o copiar ideas. Bueno, no es el tema del día, pero por ejemplo, que usted mire el tema del Fausto, señor que vende alma al demonio, ¿vale? Y para conseguir cosas. Bueno, pues el de Marlowe, el de Goethe, el doctor Faustino de Valera, tiene el maestro de Margarita. Pero el cuento es el mismo siempre, solo que adaptado a épocas distintas, con una temática distinta, con una reflexión distinta. El doctor Faustus de Mann, no sé qué, que es un compositor musical, bueno, tiene un montón de cosas, pero si la historia es la misma, ¿es un plagio o no es un plagio? Decía Borges que había solo 4 historias, claro. Pero ¿es un plagio o no? Absolutamente. Es un plagio, pero no lo es, porque cada uno de las cosas pues, enriquece con sus cosas, ¿no? Y realmente la estructura del relato es la misma. Bueno, anoche recibió un gran premio. ¿Cómo se siente con ese premio? Bueno, siento, no sé, abrumado, porque a mí no me gusta así. Yo me gusta estar más en mi casa trabajando que estando... Sé que hay que a veces alternar por ahí, ¿no? Pero
Prefiero yo estar en mi casa trabajando con mis libros que recibiendo premios. Claro, es que cuando recibes un Pero bueno, premio... ya que lo dan, no vas a tampoco hacer el feo de no coger. Hombre, yo creo que no. No, es verdad. Pero Vamos es a verdad que hay comentar. dos actitudes. Cuando te dan un premio, supongo, hay muchas más, pero hay dos. En resumen, es cuánto han tardado en dármelo y otra es por qué lo merezco, Sí, yo. que es la reflexión que hizo ayer el profesor al recibir ese premio del Instituto Juan de Mariana. Eso es, vamos a comentar, estamos grabando este episodio el día siguiente a la entrega del premio Juan de Mariana a una vida, entregada el premio a la libertad de Juan de Mariana del año 2023 al profesor Miguel Anso Bastos, un premio, él decía que no, pero merecidísimo. Ovacionado Y solo no sé cuántas Yo creo veces. que la verdad es que todos los premios son muy bonitos porque lo ha recibido gente muy, muy buena, pues como Federico. Sí, estamos en su estudio. Estamos en su estudio. Vargas Llosa, el profesor Huerta de Soto, el profesor Rodríguez Brown, no me quiero dejar ninguno, pero es que creo que ya van por, ¿no? escotado, pero ya van por 14 o 15, no me voy a acordar de memoria de todos. Una cena muy bonita, unos grandes discursos. Que escuchen este podcast, pero según acabe este podcast, que vayan rapidísimo a escuchar el discurso del profesor Bastos en la entrega del premio Juan de Mariana. A mí me parece uno de esos discursos que va a quedar... ya no en las redes, sino un discurso mítico del liberalismo español, discurso mítico de principios. Hoy vamos a hablar también de eso, de los conceptos que se están olvidando y que no podemos dejar atrás, que son contraculturales, pero que son los realmente importantes y que son los que sostienen esa prosperidad, esas ideas que tenemos del capitalismo, el libre mercado, el comercio, no sé qué, se sostienen de verdad sobre los principios que planteó ayer el profesor Bastos en ese discurso de aceptación del premio Juan de Mariana 2023. Y si le parece al profesor, antes de entrar en el tema del día, como él decía hace un momento, ¿qué le dijo Javier Milei? Estábamos hablando de cómo hubiera nada de otro mundo. ¿Cómo se divirtió escuchándole, Sí. Hablando de la política argentina, a ver cómo veía, le preguntaba cómo veía las elecciones, y pero no, nada. No las ve mal, ¿verdad, las elecciones? No, yo creo que no. Bueno, pero no, claro, no tengo las encuestas, dicen que no. Ellos son optimistas, sí, sí. Ellos son optimistas, pero no lo sé. A ver luego lo que puedo hacer también, porque Pero la hay política una es muy compleja. que Luego. Siempre digo, es decir, el problema de crear un presidente liberal en un país que no es liberal es muy grande, porque la población no te entiende, porque no tienes una base social que te sustente, que te defienda, digamos, te defienda socialmente, es decir, porque no simplemente porque toman unas medidas y que no son comprendidas. Entonces, pues ahí son más gramscianos. Primero hacer liberales, por lo menos un porcentaje de la población entienda esto, ¿no? Y después sí que se pueden hacer políticas. Pues si no las entienden, la demagogia es fácil y puedes acabar con un experimento o una idea que puede ser buena en el futuro. Pero la misión liberal puede llegar al poder. Sí, podría. Sí, ¿no? Es compatible política y liberalismo. Yo antes pensaba que no. O sea, que podía llegar un presidente liberal, pero escondido. No, que decir, diciendo que es así de centro reformista, una cosa así, y después que se destape como un reformador. Curiosamente, este paradoja a veces lo hacen mejor los de la izquierda. Es así. Curiosamente, son como tapados, que parecen allí que van a hacer un programa de izquierda y después se desatan como liberales. Además, al no tener oposición a su izquierda, pueden hacerlo. El problema de un presidente que se declara liberal, que tiene la oposición a la izquierda organizada y que puede tener una población que no entiende lo que está haciendo y que sea pasto de la demagogia, que le quieren quitar a los ancianos, que le quieren recortar a la sanidad. Entonces, siempre es bueno tener una base social. Y creo que en España eso se está consiguiendo. Yo al principio ya dije que era muy pesimista. Pero cuando veo que por ejemplo, claro, que se contesta la subida del salario mínimo, pero no solo de una radio o un medio concreto, que en radios generalistas de gran audiencia, y que hay debate al respecto, o que la ley de los pisos, ¿no? Pues, o de la vivienda, pues que también se contesta, sobre todo, que aún llevando a cabo medidas de subida de salarios mínimos, salarios sociales, pues no valió de nada. Eso también es para reflexionar, ¿no? ¿Por qué no le valió de nada esta vez bueno, que es el recetario típico de cualquier político? Elecciones, subida de pensiones, subida de salarios, algún tipo de medida... Sí, ha prometido de todo. Sí. Bono cultural a los mayores para que vayan al cine, bono a los jóvenes para que hagan Esa es Interrail. la otra compra de votos. Sí, pero es el recetario típico. El modelo Eso del es. político Siempre, populista. eso lo hacen todos, siempre. Y no valió de nada. Sí, es O verdad. sea, digo, algo cambia. O sea, no que digo que cambia a nivel masivo, pero por lo menos cierta resistencia ya la hay, cierta resistencia cultural ya la hay. Es decir, es ese discurso fácil de vender, voy a pagar más y vais a nadar en el oro y este tipo de cosas así, ¿no? Nadar en oro. Bueno, hoy le hemos traído al profesor, para estar con él, básicamente, y disfrutar de su charla, pero también le habíamos propuesto que nos recomendara unos libros. Los libros que todo liberal, todo libertario tiene que leer.
que por cierto lo publicaremos en el texto del podcast, estarán ahí todos los libros con los autores, algunos de ellos son más fáciles de encontrar, otros de ellos están un poco descatalogados, así que intuyo alguna carrera entre nuestros seguidores por comprarlo en Iberlibro para llegar antes de que se agoten esos últimos ejemplares. Yo ya me he comprado uno, también lo digo, claro, como yo tenía la lista antes, yo he dicho, antes de que se me adelante los seguidores del podcast, yo me lo compro. Ahí está la gracia. Hombre, hay que aprovecharse. Pero primero que no son los libros que todo liberal hay que leer. Me tomé la libertad de hacer mi lista, porque si no, claro, Camino de Servidumbre, Henry Hall, es más o menos ya los conozco. Eso ya está visto, sí. Vale. Entonces yo me digo, vamos a buscar algo raro, para que, ya que se escuchen, que encuentren o una idea más o menos nueva o reformulada de otra forma o algún libro nuevo, ¿no? Porque si no, claro. los clásicos ya los tenemos así en la acción humana o cosas de estas, ¿no? O sabemos que existen, ¿no? Pero a ver, voy a buscar a ver qué hay por ahí, lo que tengo en casa. Y sí me ocurrieron unos pocos. Además me sirvió para releerlos, me sirvió para volver para verlos de nuevo, para ojear. O sea, yo cuando leo tomo notas, entonces releo las notas y así ya me acuerdo de lo... Tomo notas físicas... Sí. O pinto el libro, que también. Ay, también lo pinta. Sí. Yo me siento ahora menos mal, porque yo también lo hago y siempre ¿Con fichas mi madre o no? siempre me decía, no toques los Tomo libros. fichas, Sí. pero a veces es que según le tengo mis manías. Claro, es que a mí me interesan mucho yo las sé que manías el de lector. contrario, por ejemplo, lo pinto con un boli rojo. ¿Ah, sí? No, son manías mías, ¿eh? Pues no es nada. ¿Y si es favorable? Me gusta rosa. Tengo un boli ¿Rosa? Sí, tengo un boli A ver. de esos que me gustan. Nos vamos. No lo traje. Como yo trabajo en la universidad, voy a las fotocopiadoras universitarias, hay un surtido de chucherías así para escribir. Me encantan. Que en mi tiempo no lo sabía. Ya da gusto. De todos los colores. Y así, Qué bueno. sí. Entonces, nada, pues escogí unos libros que me gustaron, a ver, que no, creo que no son conocidos y que abren temas que pues sí me pueden servir para debatir. Claro, y además de actualidad, Tanto claro. aquí como en otros sitios, claro. Empezamos por el que Dale. más nos llamó la atención, porque lo citó ayer en el discurso, Más allá de la oferta y la demanda, de Wilhelm Röpke. A ver, Röpke es un economista, bueno, es uno de los padres de lo que he llamado el neoliberalismo, o de la economía social de mercado, bueno, no, de alemanes, fueron parte de los arquitectos de la reconstrucción alemana, es de una escuela muy importante, aunque era economista ya previo a la guerra, y es próximo también a la escuela austriaca, tenía muy buena relación con Hayek, fue uno de los fundadores de la sociedad Montpellier, ¿no? Pero bueno, se conoce más o menos la obra económica. Pero Unión Editorial sacó hace unos años Más allá de la oferta y la demanda, aunque había una edición también anterior. Y es un libro no solo de economía, es que entra en las bases económicas del capitalismo, pero en las bases culturales del capitalismo. Y es un libro hiperconservador, en el sentido que puede ser leído como un conservador. Jerónimo Molina, de hecho, le llama conservador radical en uno de sus ensayos. Es decir, que es efectivamente súper conservador, porque el capitalismo efectivamente no es así gastar o llevar esto como ahora ayer hacía un poco de broma, el car sharing o estas cosas todas así, ¿no? De andar, no, a ver, el capitalismo quiere una base en la propiedad, por ejemplo, para que haya una estabilidad social. Y él, por ejemplo, mira, a mí me gusta mucho, por ejemplo, que critica la compra a plazos. Dice que es una cosa... Pero entonces... Como curiosidad. Es una cosa que a día de hoy parece hiperreaccionaria. Y que parece, no, el mercado decide, ¿no? Pues que es una cosa que deprime por completo el ahorro, ¿no? Y digo que a día de hoy, por ejemplo, es un libro... Claro, pues parece que cosa más absurda está diciendo este señor, ¿no? Es que él viene de una época en que los coches, por ejemplo, antiguamente, para comprar un coche, se ahorraba primero y se compraba después. Y la propia casa que te lo vendía, por ejemplo, la casa Ford, te hacía un plan de ahorro, que era un coche. Empieza a meter, yo que sé, $100 al mes o 20 o lo que sea, y al cabo de 4 años le doy el coche. Y que son tanto dinero más los intereses que genera eso. Pero la propia casa lo enseñaba a ahorrar. Claro. Ahora es al revés. Ahora no te imaginas. Intentan que compres a crédito. Ha habido momentos en estos últimos años en los que el crédito estaba tan barato que precisamente como los tipos estaban tan bajos y sin embargo el crédito al consumo seguía proporcionando algo de interés, Sí. las casas te llegaban a ofrecer un descuento si comprabas a crédito respecto a si comprabas al contado. Sí. Y era porque, claro, luego con lo que pagabas por los tipos de interés durante los 8 o 10 años de vida del crédito, acababas pagando más que pagando ahora al contado, y como el dinero no valía nada, porque durante 10 años a tipos cero, a la casa le salía rentable que comprases a crédito. Es como la distorsión absoluta de la realidad económica. Pero ahí, en lo que dice el profesor, dos ideas fundamentales, interesantísimas. Lo primero, consumismo no es capitalismo, capitalismo es casi lo contrario del consumismo. Y la segunda,
hay herramientas de la economía de mercado, como como esta economía del crédito que se ha popularizado en el último medio siglo, que van en contra de algunos de los fundamentos del capitalismo. Sí, por eso estoy diciendo, no todo el libre mercado es capitalismo. Esa fue una frase de ayer buenísima, sí. No todo el libre mercado es capitalismo. Es decir, puede haber formas de consumo o formas de adquirir que al final, digamos, sean subversivas para el capitalismo, porque derrotan o acaban con los hábitos, digamos, que construyeron esto, ¿no? Pues estábamos hablando del consumismo, ¿no? Yo también hablaba de broma de estas cosas de la economía colaborativa y todo, así que no hay propiedad. Sí, la sociedad uberizada, ¿no? Sí, uberizada, que todo es, no hay nada, todo es hacia a demanda, ¿no? Casa, cambiamos cada 3 meses de casa, o cambiamos y tal, o coche, tal, o usamos coche, es decir, o todo lo pedimos a demanda, ¿no? Ya no hay bienes que sean tuyos. Pero es que Rob, que otros aspectos que tocan en el libro, que quien quiera leerlo, es que la propiedad privada es fundamental. No solo es una cosa de tener, y por así como dicen los marxistas, el capital, no, es una cosa de civilización. Por ejemplo, me gusta mucho el ideal de la casa con pequeño jardín, que sería el ideal de un obrero, una pequeña casa con un pequeño jardín detrás, para que el obrero, digamos, pueda pisar su tierra, aunque sea una pequeña, porque dice que es el estabilizador social máximo, porque además te arraiga, te enseña a pensar a largo plazo, te enseña a vivir de otra forma, a ver el mundo de otra forma y no andar con aventuras ni cosas por el estilo. Una persona, Marx acertaba muy bien con lo del proletario. El proletario no tiene nada que perder, y el proletario es el que solo tiene la prole, y que no tiene nada que perder. Eso es una sociedad muy inestable. Entonces él hablaba de eso, además, pues porque tiene de malo, pues, tener un arraigo a un barrio, a una zona, o incluso aparte de la familia, obviamente, a bienes materiales, ¿no? Tu viejo coche, tu jersey. Sí, ayer ponía ese ejemplo del coche en el que se casó. Sí, claro, porque no tengo que tirar con él, ahora porque se encapriché. ¿No? Sí, anda bien, además lo tengo cuidadito, arreglado y todo así. Pero si anda perfectamente, es un coche perfecto, porque tengo que andar a tirar con él. Cuando rompe, cuando muere de muerte natural, pues murió, pero no matarlo yo. Sí. A ver, es un animismo, es una tontería. Sí, claro. Sí, pero ese coche fue conmigo mucho. Pero esos ejemplos son... No, pero esa idea del valor de los objetos también y el valor de la propiedad como algo sobre el que sustentamos nuestros proyectos de vida a largo plazo me pareció interesantísima, y es verdad que va en contra de muchos de los mensajes culturales que no son necesariamente políticos. Es verdad que a los políticos les gustan esta idea de no tendrás nada y serás feliz, de la Agenda 2030, pero más allá de eso, en general, en los medios de comunicación, incluso muchas veces, porque son ideas interesantes. Yo, por ejemplo, lo de los coches compartidos en Madrid, pues los utilizo con cierta frecuencia, porque a mí, por ejemplo, me sirven para no tener 2 coches en casa. Yo podría tener 2 vehículos en casa, pero me ahorro la compra de uno, porque en muchas ocasiones, si mi mujer o yo necesitamos los 2 a la vez el coche, pues uno de los 2 coge un coche de estos compartido y nos hace la función durante ese momento. Pero es verdad, no es que sea malo el modelo de negocio del car sharing, pero esa idea de no tener nada, tenerlo todo siempre como a préstamo, y más aún si es como en esa especie de crédito permanente en el que vivimos, no es buena. Yo creo que es verdad que no es difícil que una sociedad sólida y con mirada a largo plazo se fundamente en ese tipo de... Además no es esquemas. Propietaria de su propia civilización, no, valga la redundancia. Por ejemplo, de sus cosas. Están siempre pidiendo a que otros se la presten o se la alquilen o decidan alquilársela o no, y en qué condiciones se la alquile. ¿No? Entonces, ese aspecto no es solo la propiedad privada como elemento de cálculo, etcétera, sino como elemento de civilización, ¿no? Y lo que dice Rob, es que debe intentarse difundir la propiedad si se puede, ¿no? Es decir, hay muchas circunstancias, una ciudad es más difícil, etcétera, ¿no? Pero ese es el ideal, ¿no? Entonces, en ese aspecto, cuando habla de las bases morales del capitalismo, de la civilización, por eso el libro se llama así, Más allá de la oferta y la demanda. El buen título. ¿Qué sustenta todo eso? Sí, sí. Una sociedad de vagos podría ser una sociedad capitalista, con todos los respetos, ¿no? Una sociedad de borrachos podría ser una sociedad capitalista, aunque tuviera todos los mercados, las bolsas, las instituciones. Aunque lo tuviera todas las instituciones. No. Pues no. No. Me estoy imaginando a todo el mundo borracho. No, es un ejemplo. Digo, pero es que es verdad. Hay pueblos en el mundo. No digo, si estás nombre. enajenado, claro. No, pero hay gente que está todo el día masticando una cosa. No sé qué. Es verdad. Sí. Están todo el día así como amuermados, ¿no? Claro, está bien, puedes tener el libre mercado más tal, la divisa y tal, pero eso no va.
no va porque no sé, están así, no son activos, no son ágiles, no hacen cosas, ¿no? Sí, sí, total. Pero claro, eso es más allá de la oferta y la demanda. El sistema puede estar ahí, pero si las personas no acompañan, si los varanos no acompañan, si la gente está siempre quejándose cuando trabaja, cosas por el estilo, pues no vamos a ninguna A ningún parte. lado. Por lo menos, como dijimos muchas veces, va esto así para abajo, no va para arriba. Idea muy importante. El capitalismo no son instituciones económicas ni, no sé, leyes. El capitalismo como concepto mental, como concepto en realidad es una idea que tenemos. Es una idea. Es una idea que es muy potente porque para formar ese capital tienes que tener una restricción, tienes que estar dispuesto a no consumir ahora con el objetivo de crear algo, generar más riqueza y consumir en el futuro. Y esa restricción es antinatural. Es una filosofía. No, es una restricción. Claro. Y por eso Weber ha hablado de los orígenes religiosos del capitalismo, ¿no? Porque la religión, digamos, también sirve para restringir, te enseña a restringir. Básicamente los sistemas religiosos, aparte de las creencias, los sistemas de restricción distintos. Dice, esto no se deben hacer. Y tu familia es así. Es que nos gustaría vivir todos en una comuna. ¿Vale? Todos unos encima de los otros. ¿Vale? Pues está muy bien. Yo ahí no me meto, porque no me meto en cosas de moral, ¿no? ¿Vale? Pero hay que explicar. Las consecuencias son esta y esta. Y muchas veces no se explica. No, podemos vivir todos juntos y hacer como que sí. Yo no digo que no. Ahí no soy moralista. Pero va a pasar esto y esto se generaliza. Hay que saberlo, tomamos la decisión. Claro. Más que la religión en ese aspecto, siendo funcionalista, que tampoco lo soy, pero bueno, siendo funcionalista, la religión, digamos, como dice Hayek también, lo que hace es formas sociales o costumbres sociales probadas que funcionan, digamos que las sanciona. O sea, el ser humano, dice Hayek, por ejemplo, optó entre muchas formas de matrimonio. Optó por todas, de hecho, a lo largo de la historia. Pues poliandria, o sea, una mujer con varios hombres, que los hay en varias culturas, poliginia, matrimonios grupales, así como con algunas tribus, o monogamia. Bueno, pues probaron todas esas y lo que viene a decir que las religiones vieron que la monogamia funcionaba mejor, aunque sea restrictiva, obviamente, y la sanciona. Dice, es pecado, tabú, lo que sea, no hacerlo así. ¿Por qué? Porque se enseña de esa forma, digamos, que esa forma de relacionarse socialmente, pues trae unos mejores resultados que las otras. Lo que estamos siempre nosotros es ensayando siempre lo que se ensayó en el pasado y que fracasó en el pasado, pero como nos restringe la religión, nos restringe el patriarcado, pues hay que probar otras formas que son mucho más patriarcales y son mucho peores, pero hay que ensayar, ¿no? Lo que hace, digamos, esa es la función de la religión. Pero la religión también le dice, mire, no beba usted. Claro. No gaste el dinero por ahí pues, de fiesta, digamos, no lo gaste, gástalo en su familia mejor, es lo que está diciéndole, ¿no? ¿Y cómo te lo dice? No lo haga, no, te lo dice, pues te lo sanciona pues de una forma que es pecado, tal, un infierno, lo que sea, te lo sanciona y te dice y te establece unas pautas de conducta correctas. Entonces lo que explica Weber es que aquellas personas que siguen esas pautas de conducta, digamos, a pie juntillas o muy seriamente, pues acaban al final llevando una vida ahorradora, como los cuáqueros, etcétera, que ahorran y después reinvierten y fue lo que lleva. Pero para ahorrar hay que primero prescindir del consumo. Prescindir del consumo implica controlar el propio cuerpo. Es así de simple. Pero no es tan fácil controlar el propio cuerpo. Vamos. No, es antinatural. Richard lo tiene muy claro. Yo, vamos. Aquí ejemplo, no hablamos mucho. No, Yo no tengo remedio, profesor. No, yo que soy más bien gordo, pues sé que lo que es pasar hambre teniendo comida al lado, aún por encima, ¿no? Que no es pasar hambre por nuestra desgracia, es decir, que pasamos hambre teniendo una plétora de comida al lado. Es muy difícil de aguantar, ¿no? Que dice eso, dice otras cosas, ¿no? Pero el capitalismo antinatural, esa restricción es antinatural, pero es buena. Tiene consecuencias positivas. Esa palabra restricción, que en nuestra sociedad tiene una connotación muy negativa, sin embargo, desde este punto de vista, yo lo escucho y digo, claro, el capitalismo es antinatural porque hace que ahora pues te dejes de hacer cosas que te apetecen y que podrías hacer, pero en el largo plazo tiene consecuencias muy positivas. Es decir, que ahora puedo salir de aquí, que ir a la tienda esa que hablábamos antes y comprar 4 bolsos de eso. Hermes, uno para mí, por favor. Es que venimos justo ahora de yo creo, el centro comercial más de lujo de Madrid. Gastar quemar todos mis ahorros y vender mi casa para comprar 6 o 10 bolsos. No sé, bueno, un menú de negocio haría, es decir, a lo mejor me apetecía o una cosa por el estilo, no me apetecía quemar todo en una fiesta y cerrar un local y con barra libre y cosas por el estilo. A ver, no, hay que tener no siempre es hacer lo que te apetece.
¿Qué mensajes más No, clásicos? son clásicos, pero hoy en día no sé. No, para No, nada. como te dicen, quieres una cosa, pídela, paga crédito. No hace Yo creo tampoco que- mucho tiempo que hablábamos, o sea, que se seguían ese tipo de directrices, ese tipo de comportamiento. La sociedad, que ayer también lo Antes sí. dijo. Antes sí, pero ahora Pero creo que ha habido un cambio a ver, generacional. antes estaba fundado pues bien en la costumbre social, bien pues en factores, repito, religiosos, culturales, pero muy fuertes, ¿no? Ahora no tenemos valores culturales, éticos y así tan fuertes. Algo que predijo Chesterton. Y o le explica a usted de forma económica qué es lo que pasa, o no tiene forma de... porque voy a restringirme. No quiero quemar mis ahorros en vacaciones en el Caribe, ¿por qué no voy a quemarlos? ¿No? Y nos vamos de vacaciones a crédito. Ese ejemplo del No, que pero hablábamos por eso digo que ayer, no brutal. todo lo que hace el libre mercado, y las acciones a crédito obviamente es libre mercado, es capitalista. ¿No? Por eso me estaba citando el libro de Rocky. Primero hay que ahorrar y después gastar, no al revés. Exacto. Solo llevamos un libro, Domingo. Eso ya, bueno, hombre, pero no. Y no, a ver, otro día el quedamos y resto, hablamos de más. no, hombre, y el, Ay, qué bien, el qué resto bien. pondremos. Eso quería también. escuchar. El resto pondremos la lista, pero quiero decir que no pasa nada. El resto, pues ya los podemos citar luego así de forma No digo muy que el libro es rápida. interesante, porque Muy interesante. por desgracia, ayer te lo comenté, no está traducido el de Benjamin Friedman. Yo lo leí en portugués, está en inglés. Las consecuencias morales del desarrollo económico. ¿No? Si nos escucha alguna editorial Sí, se lo y vamos se a decir. lanza. Ya tiene algunos años igual. Unión Editorial le vamos a decir Yo lo que esto descubrí hace tiene que poco, sacarlo. pero... Nos dice que el desarrollo económico también trae cosas buenas, no solo porque dulcifica las costumbres y tiene muchas cosas buenas. Es decir, no es solo un conjunto de maldades, incluso a nivel político y tal. Normalmente las sociedades tienden a ser más estables, tiende a haber menos violencia política y cosas sí. Eso es muy importante. Normalmente se asocia crecimiento económico con el crecimiento de los peores instintos del ser humano, el egoísmo, la avaricia. Es como que las sociedades ricas son sociedades donde cada uno está buscando solo su... La depredación, esa que se habla. En realidad es al contrario. Son lo peor del ser humano sale en las sociedades pobres, en las sociedades en las que están en lucha por la supervivencia. Ayer en un periódico traía un reportaje sobre Berto Padilla y de Sí. la Revolución Cubana. Sí. Muy interesante. Sí. Para parte de la represión y tal. Unas frases que me llaman la atención, porque esto ya lo vi alguna vez. Las peleas a puñetazos que había en las colas. La cola es una cosa horrible, eso lo vi en algún estudio sobre la Unión Soviética y así. Pero había un paper sobre las colas. Las colas es peor que un trabajo. Pero una cola está, es una tensión terrible, que la gente se te cuele, que se te meta, que venga el amigo del otro, que se te meta por detrás y que te lleve la mejor carne porque es amigo del que está repartiendo. Y la tensión, que ves que se acaba, que los empujones. Que no llego. Es una violencia y una tensión. Y estar horas al frío o el calor de pie, ¿no? Eso dice que es mucho, pero con trabajo muchas veces se pasan más horas en colas que trabajando, ¿no? La escasez al final genera ese tipo de instintos. Porque si tú ves que la comida se te acaba y estás ahí en una cola, al final tiende a haber avalanchas o cosas, y violencia, y la gente se pelea o se aplasta. Es decir, no es broma. Es decir, Hombre, por darte comer a tus hijos, ¿qué eres capaz de hacer? claro, pero que al final las otras madres por dar a comer a los suyos Hombre. también te dan a ti. Entonces, al final, menuda selva. Pero eso es la selva. La selva es eso. La selva es ese mundo totalizado, digamos, de escasez y cosas por el estilo, donde todo se reparte a través de juicios políticos. Esto no es la selva. Ya. La selva es bastante más cooperativa de lo que se piensa. En la selva no hay contratos, ni hay mercados de futuros, ni cosas por el estilo. La selva sí que es el más fuerte como el más débil. Pero es el mundo, digamos, del Estado totalitario, es el mundo que el más fuerte pues se lleva mejor comida o se lleva todo, pero simplemente por la fuerza. Bruta. Por la fuerza. ¿Por cuál seguimos? Por el que yo me he comprado. Para El que quiera el darle profesor, envidia si a no, nuestro- venga, vale. El milagro europeo de Eric Jones. Yo es que lo tenía apuntado en mi lista de pendientes desde hace muchos No años. te justifiques, Y ya cuando está, vi tú ya lo que tienes. estaba en la lista del profesor, dije, no me lo pusiste quitan. el otro, el de John Lowland, la fuente impura, porque la fuente impura es más difícil de conseguir aún, para poner los dientes largos a la gente. Habrá que buscarlo en librerías muy de viejos, en bibliotecas. Sí, pues está Andrés Bello en Chile. El milagro europeo, esta idea de cómo Europa, que probablemente era el lugar del mundo más improbable, esta idea de que si un extraterrestre nos mira, ve así las condiciones de vida
en los diferentes continentes en el año, no sé, 800, y dice, ¿cuál va a ser el continente que domine el mundo, que genere más prosperidad y más crecimiento? Probablemente el último que habría dicho es Europa. Habría dicho Oriente Medio, hay civilizaciones, China, parecían estados muy organizados. Europa eran como unos reyezuelos ahí, todos peleándose entre sí, en un estado de bastante poco dinamismo económico, y sin embargo fue ese continente el que consiguió todo el desarrollo económico, cultural, civilizatorio. Y yo creo que esto va un poco en la idea de explicar por qué ese milagro europeo. Sí. A ver, es uno de los grandes debates historiográficos y de la historia económica, de por qué Europa, efectivamente, en Europa, ¿qué tiene de particular? Europa, al final, hasta nos consideramos un continente siendo una mera península. No, pero la península de Asia. Sí, es una península de Asia, y ni siquiera muy grande. Entonces, pero tenemos la imagen mental de ser un continente y como tal nos contamos. Coges la bola del mundo y es verdad que lo ves pequeño. Es pequeño de todo. Y nos hemos puesto en el centro. Y lo o sea, pusimos en un mapa mundi mapa de Mercator. Claro, vemos Europa ahí de hecho, España está en el centro del centro de un mapa mundi y no tiene sentido. O sea, yo qué sé, podríamos poner el centro en China y entonces Europa sería ahí una esquinita. Es lo poco que queda del imperio Pero español. Esa cosa pequeña, relativamente poco poblada, históricamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de particular? Porque ese país, digamos, consiguió prosperar económicamente y en el lado malo también, siendo así, consiguió tener imperios coloniales por todo el mundo. Cosa por el estilo, ¿cuál es el por qué? Y cuando China tenía todas las bazas. China tenía todas las bazas, incluso el renta per cápita, tenía sistemas de irrigación muy potentes, tenía grandes inventores de muchas cosas, de pólvora, imprentas, todo. ¿Por qué Europa? ¿No? La India, que también podía haber sido, que también había algunas zonas de gran desarrollo, ¿no? Pues se le va explicando las razones, hay muchas explicaciones, y Jones es uno de los que más me gusta. También, hay más autores que Jones, Baechler, por ejemplo, Los orígenes del capitalismo, Rubén Zorrilla, un historiador argentino, o Joel Mokyr, también uno tradujo Una cultura de crecimiento, ¿no? Él achaca precisamente que el genio de Europa es no haber sido nunca Europa. Qué bueno. O sea, que nunca hubo una Europa, sino muchas. Es un continente políticamente fragmentado. Claro, muy diverso, claro. Muy diverso, claro. Y eso tiene consecuencias, lo que explica él. ¿Qué consecuencias tiene la fragmentación política? ¿No? Que nunca. Es que decir, no, eso también es lo que dice el Laura. Miren, señores, Europa nunca estuvo unida. Nunca. No. Además, las guerras del pasado, Napoleón, cosas por el estilo, todo esto, y llevaron a grandes guerras porque la gente no quería estar unida. Pero es bueno que Europa se une y acabe siendo como China. ¿Y es europeo que Europa se una? Porque yo creo que es anti-europeo. Es anti-europeo. Yo soy europeísta. La desunión europea. El genio, lo que explica ahí, el genio de Europa es haber estado dividida en múltiples polis o muchas unidades políticas que competían entre ellas. Y eso, claro. Tenía una serie de eso es riqueza, es generación de riqueza, claro. Yo no sé dónde lo hablé ayer, pero la idea, por ejemplo, es una vieja leyenda, que el emperador, creo que fue Tiberio, pues le vino un inventor y le dijo que inventó una nueva máquina, un nuevo invento, un cristal, una cosa por el estilo, no sé qué inventó. Se le fue a ofrecer al emperador el inventor. El emperador lo que hizo fue ordenar ejecutarlo y romper la máquina, ¿no? Dijo, porque si no quedaría mucha gente en el paro, con el desempleo, que querían todos esos trabajos. Bueno, ahí está ahí muy bien. ¿Cuál es la cuestión? El emperador Tiberio lo prohibió y lo prohibió en todo el imperio. Cuando aparece el capitalismo, en algunas zonas concretas, porque la gente piensa que el capitalismo aparece toda la vez. No, aparece en unos sitios concretos del mundo. Norte de Inglaterra, en Flandes, en algunos sitios más. Y de ahí se fue extendiendo como una mancha de aceite. ¿Por qué? Porque era tan productivo que los demás lo iban imitando. Que el ser humano funciona por imitación. Va imitando lo que funciona y rechazando lo que funciona. Que ellos funcionaban. ¿Qué pasa? El capitalismo es un sistema muy revolucionario y siempre hubo sectores económicos interesados en acabar con él desde origen. ¿Sabe qué pasa? Que no podían. No había un emperador que dominara en toda Europa. Pues los que no estaban si en Flandes hacía, porque el rey de España bramara, o el rey de Francia bramara, o el rey de Italia protestara, no podía hacerlo. El rey de España puede protestar, pero en Flandes no manda el rey de España. Pero fíjate que siempre se vincula capitalismo e imperialismo. A ver, pues es un error muy grande también. También recomiendo otro librito que no está en la lista, que es la sociología del imperialismo, de Schumpeter. Vamos a apuntarlo. Apuntado. Pequeñito, además en español hay una edición en técnico que se llama Imperialismo de clases sociales, porque es un folletito, no es un libro gordo. Pero la tesis de Schumpeter es que el imperialismo es natural al ser humano. O sea,
mandar en otros pueblos. Pero eso, si nos fijamos en la historia, todos los pueblos que pudieron tuvieron su imperio, ¿no? Me llama la atención en Hungría cuánta gente se llamaba Attila, y vi una foto de Ulan Bator. Qué bueno. Y casi todos los pueblos que pudieron, de Europa, casi todos los que pudieron, pues atacaron a otros o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, lo que dice que es un impulso atávico al ser humano. Lo que dice Schumpeter es al contrario. El capitalismo mitiga y suaviza mucho ese instinto imperial, porque ya no hace falta robar o saquear al vecino, se compra y punto. Comprar es siempre más barato que robar. Además, es la tesis vieja de Norman Angell y de los liberales, lo llaman la escuela liberal de las relaciones internacionales, en el sentido de que a día de hoy no compensa el imperio. Es decir, no compensa pues, atacar a otros pueblos ni cosas por el estilo. No hay ganancia ninguna en eso. Además, que las economías tan internacionales, imaginemos una guerra con Francia, pero nos pongamos así, peleemos con Francia. Sería desastroso. Primero porque estamos muy cruzados. Tenemos un montón de empresas francesas aquí, un montón de empresas españolas allá, la gente está muy cruzada, va de aquí para allá, hay muchos matrimonios. O sea, sería un desastre. No. Entonces, lo que dice es que ese comercio, esa interrelación, al final dificulta, no digo las impide, pero dificulta mucho las guerras. Y buena parte de la paz viene de esto, ¿no? Y Schumpeter lo que dice, el capitalismo precisamente lo que hace es disminuir ese instinto, pero ese instinto no se elimina. Es un instinto. Es un instinto humano. Claro. Y yo creo que sí que algo de eso hay. Se puede mitigar, pero no se puede eliminar. Claro, el ser humano no somos hechos de madera torcida, como decía Kant. No decir que somos malos, o tenemos un punto malo. Si nos dejan mandar, yo creo que seríamos malos. ¿Seríamos malos? Yo creo que sí. Hablando de mal, otro título que tengo aquí, que yo además no tengo ni idea de este libro, es de esos libros que recomienda el profesor que dice, ¿de dónde ha salido? Pero que el título me ha encantado. Las ciencias sociales como forma de brujería. Es un clásico de las ciencias sociales. Sí. Yo, o sea, ya el título digo, estoy de acuerdo. Solo con este título digo, estoy de acuerdo. Ahora necesito un poco de desarrollo. Andrzejewski es uno de los pocos sociólogos libertarios que... Sí, un polaco. Polaco, escapado y profesor en Inglaterra, casi toda su vida, ¿no? Sí. Que tenía una formación libertaria de derecha, es decir, que no... Tiene unos libros brutales, Parasitismo y subversión en América Latina, por ejemplo. Parasitismo y subversión en América Latina, pero como es no un conocemos hallazgo a de este título. señor... Es un clásico de los años 60. Por ejemplo, para tener a la policía controlada le dejan que saquee a la población, por ejemplo. En América Latina, o sea, que le cobre coimas a la gente, pero no es una cosa que hagan contra el gobierno, es el gobierno que les deja. Es lo que es en muchos países. Claro. Es lo que dice, pero lo hace para tener a las policías contentas y que lo obedezcan cuando haga falta. ¿Cuál es la idea que defiende? Bueno, es que las ciencias sociales, no las ciencias sociales en sí, sino cómo se presentan las ciencias sociales, es como un oráculo. Es un invento. Taleb también habla de eso, ¿no? Iba al oráculo de Delfos, hay un monje o una bruja, no sé cómo era el oráculo, ¿no? Pero él hacía unas cosas allí, pues le decía, pues ataca o haz esto, y le decía al gobernante lo que había que hacer, ¿no? O bien el gauríspices, o veían las entrañas de un sacrificio, o veían el cuero de una águila, una cosa por el estilo, ¿no? Hacían una cosa así y de ahí sacaban la cosa, ¿no? Bien, profesor, nos da tiempo a un libro más. ¿Cuál quiere elegir? Escoja usted, venga, ¿de cuál estamos hablando? Tenemos a Raúl. Raúl Vilas, director de Libertad Digital. Sí. Y, bueno, que conoce al profesor Bastos, el que... Bueno, alumno. Es exalumno, por eso. Oye, te conozco de antes de ser alumno, te conozco de algo muy pequeño. Y además, Claro, del padre de Raúl. Eso es, el padre de Se Raúl. puede contar esa historia, ¿no, Raúl? ¿Qué tal? Bienvenido. Que en paz descanse. Mira, yo siempre digo que aprendí mucho más que en la carrera en las comidas del Montoto. Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Íbamos a comer mi padre, Miguel y algún profesor más y tal. Y en unas tertulias ahí aprendí muchísimo. A interpretar la política. Hay cosas que no se pueden contar en la clase. Claro. A desconfiar de los periodistas que para trabajar... Pues mira dónde has acabado. Sí. Envidia enorme esas comidas, la verdad, porque eso no es como los libros que uno se los puede No, pedir. lo que pasa es que las comidas puedes contar cosas. Claro. Y es lo que hacía yo con ellos. Pues los llevaba fuera, hay cosas que no se pueden contar dentro del aula, pero se pueden contar fuera. La verdad que este fenómeno liberal en Galicia no sé si en otro punto de España se dio. Porque es que es... No lo creo, yo creo que está muy ligado a Bastos. No creo que sea... Tu padre a Bastos. No creo que sea por mí, pero una cosa que aprendí cuando fue Raúl conmigo al Mises, que se acordará. Año 2001. Con el profesor Hoppe. Ahí estaba. Es que nos enseñaban, decían, mira, si podéis estar siempre en el mismo sitio. Porque acabáis influyendo. Influyendo un poco, mucho, pero estáis allí.
Si estás aquí, nunca te da tiempo a configurar pues, una escuela, un grupo de personas más o menos organizadas que sigan esta tradición. Si no, estás siempre lanzando de un sitio a otro. Entonces, si podéis ser profesores, si estar varios años en un sitio, mejor. Porque no solo conocimiento, ese conocimiento tácito del que habla Raúl es muy importante. Ya que me habéis dado un micrófono, ahora voy a hablar. Sí, venga. Yo recuerdo en nuestros tiempos, cuando estábamos en la facultad, hace 20 años, 20 y pico, lo veíamos todo bastante bien, creíamos que íbamos ganando o que teníamos posibilidades. Ahora yo soy mucho más pesimista, creo que en estos 20 años la evolución para la libertad ha sido malísima. Eso ahí no sé cómo lo ves. Voy a discrepar de ti, Raúl. Me alegro. Primero por vosotros. Que puede haber medios comerciales que se sostengan defendiendo esto. Esto no tiene precio. Eso de entrada. Será también por mérito vuestro, que trabajáis y hacéis bien las cosas. Y yo veo que tenéis influencia social a nivel... Yo, contando conmigo, mis asesores fiscales y así, claro, os ven, saben otras cosas, no comentan las cosas. Entonces, pero después, los fenómenos que estoy diciendo. Hubo la subida del salario mínimo, hubo una serie de medidas sociales. Primero, fueron contestadas. Nunca las vi contestadas. Cuando yo era pequeño decía, salario mínimo, qué bien que suben los sueldos. Que las pensiones, qué bien que suben las pensiones, qué bien que suben... No, fueron contestadas. Que no se gana, vale, pero fueron contestadas. Y contestadas con argumentos en muchos medios de comunicación. ¿No? 2, se pueden hacer campañas electorales en clave liberal. Que tú cuando eras joven no imaginabas que un gobierno iba a salir a decir, como en Madrid o como en Argentina, como comenté ayer, ¿no? Es decir, que pudiera sacarse resultados, ganando resultados bastante dignos, pero con este discurso, que después lo hagan o no lo hagan, otra cosa. La cuestión es venderlo con esto. El lema de Ayuso, comunismo, libertad, en las elecciones anteriores, sí, es verdad. Es que la gente antes a lo mejor esquigía el comunismo. Me alegra que haya venido a animar a Raúl. Me alegra muchísimo. Raúl siempre fue así, pero también te que decir que, oiga, mi trabajo vale para algo, el trabajo vuestro vale para algo, y se ve que vale para algo. Como vosotros no lo notéis, a lo mejor vosotros... Como todo el mundo vive pues, en su mundo, y en su mundo a lo mejor es buena parte el de su trabajo, entonces estáis siempre así, pero no alternáis poco, digamos, con otras personas o así. Yo veo, a mí me sorprende mucho. También mi mundo es una pequeña burbuja también. Sí, así es. Ahora cada vez hay más. Es que hay más, ya esto en su momento fue un pequeño milagro. Rayo en YouTube. Pues vamos a cumplir 25 años. Sí, por eso, hay muchos canales y 25 años. YouTubers que claro. A pesar de todas las insidias y sin recibir publicidad institucional igual que todos, pero sin recibir ni una ayuda, ni solo comercialmente, y ahora con el respaldo también, que eso es un fenómeno nuevo, que yo creo que va a permitir mantener medios... de la suscripción de los socios, de la gente que le gusta tu mensaje y te quiere, pequeños patrocinadores. ¿No? Sí. Y eso no tiene precio. Si llevas 25 años, efectivamente. Y eso no tiene... Pero eso es importante porque ayer también se planteó bastante esta idea de que las ideas estatistas, las ideas intervencionistas dominarán mientras la gente se las crea, pero que si un día la gente les deja de creer, por muy grandes y muy poderosos que veamos los estados, irán desapareciendo muchas de las cosas que hacen, tendrán que cambiar porque no podrán sostenerse si la gente empieza a decir el emperador está desnudo. Claro, pues yo digo que buena parte del poder del Estado es una creencia. Es una idea de que es así, etc. Antes hablábamos de ateísmo, si las iglesias pierden peso y no tienen fuerza porque la gente no cree en ellas. Zeus o Apolo, así, pues antes tenía mucha fuerza el oráculo de Delfos que estábamos hablando, ahora nadie cree en el oráculo de Delfos. Pues esto es lo mismo, si los estados o este tipo de instituciones pierden creencia o pierden legitimidad, desde luego pierden mucha fuerza, no toda, pero pues, mucha sí. Ayer también comentó todo lo que queda por hacer. Decía, está la historia por escribir y analizar. Yo soy muy obseso que hay que hacer libros de historia, contada desde otras claves, sobre todo historia académica, ¿no? Historia política, que ya hay buenos libros aquí, incluso en esta casa, que se hacen buenos libros, don Federico y otros, que siempre veo referenciado buenos libros. Refiero a historia, por ejemplo, transición del feudalismo al capitalismo, de los últimos tipos. Estamos dominados por la historiografía marxista. Cuidado que es buena, yo nunca desprecio a los otros. Son buenos libros. Perrianto, por ejemplo, es muy buen autor, ¿no? Pero claro, tiene el monopolio. Todas las interpretaciones que hay son estas. Nadie hay que estudie otro tipo de fórmula, ¿no?
El capitalismo es una, no sé, como una extracción extractiva de capitales pues del tercer mundo y cosas por el estilo. Es una tesis, por ejemplo, los libros de Gunther Frank, que en paz descanse, que murió hace unos pocos años. Es decir, pero Gunther Frank es un reoriental, por ejemplo. Cuando explica el origen del capitalismo, le explica que quitamos así un montón de cosas a los otros pueblos y aparte, y eso no es correcto. No es correcto ni puede serlo. Pero ¿por qué no se estudia esto? Porque seguimos en las escuelas estudiando el mismo cliché de que nos hicimos ricos expoliando tal. No puede ser. No puede ser. Es que es fundamental. Podría ser que hubiera expolios. Eso ya es otro debate, ¿no? Pero que ese expolio genere riqueza, no. Y repito, Thompson, Anderson, estos no son malos historiadores, son gente muy potente, que no estoy aquí tampoco diciendo, no, pero digo que... Pero yo creo que no... Son muy potentes partiendo de supuestos equivocados, por tanto el daño que hacen es mayor. Claro. Mira, uno de los libros que no ha dado tiempo a recomendar es Liberalismo, de Pascal Salin, que es como un básico, ¿no? No, el liberalismo es un básico porque es un... A ver, ya que damos un pequeño manual introductorio, podemos hablar del liberalismo de Mises, el de Boaz también es el liberalismo, ¿no? Un poco el de Pascal Salin, que aquí pues, no tuvo mucha fortuna, pero me parece un libro bastante potente. No sé si lo conocéis. Sí. Este también es complicado de encontrar. ¿Cuál? El de Pascal. Yo no quiero poner los dientes largos a la gente. Es que el libro no es solo comprar, es andar a rebuscar, a conseguirlo. Sí. Es mi placer, no es solo el... Claro, encontré alguno hasta por 200 y pico euros. Claro. Bueno, y ahora van a subir, porque va a empezar a haber mucha gente buscándolo y esas cosas. No, pero es que esto es un aprendizaje también. En el sentido, claro, cuando ves estas cosas tienes que aprender a buscar sitios, ¿no? Donde los haya, rebuscar en librerías de segunda mano. Yo creo que más el placer de buscarlo que de tenerlo. Además son libros muy bien editados, están con tapadura y sí. A ver si los reeditan, pero digo que también esto... Aprender a buscar ese tipo de cosas es aprender a buscar fuentes, ¿no? Los periodistas lo saben muy bien. Pero aprender a buscar cosas es también un aprendizaje. Si todo se le da fácil, darle un clic y ya viene, no. Hay que a veces sufrir un poco. Hombre, lo coges con otras ganas cuando te ha costado, ¿verdad? Y te llega ahí. ¿Por qué no lees la lista, Domingo? Venga. La lista, es verdad. Y con esa acabamos. Y con eso terminamos. Bueno, antes de la lista, el mensaje final es lo que estaba diciendo el profesor Bastos de historia, sociología, las ciencias sociales, lo dijo ayer muchas veces en su discurso, hay que bajar al barro. Sí. Necesitamos que aquellos que no piensan como piensan los que dominan las universidades de ciencias sociales vayan a esas universidades, planteen tesis alternativas, escriban, dejan de estar en las torres de marfil de los liberales, que nos gusta mucho estar, habla solo con nosotros. Tengo que decir que lo dijo con más gracia que tú. No, lo dije que los liberales estamos todo el día con las letras reales y estamos con debates. Eso es. Y ahí estamos contentos. Además, ahí tenemos prestigio. Como normalmente pues acertamos bastante bien y tenemos estas cosas del valor y eso gana dinero y tal, pues eso hasta ahí está muy bien. Pero para la economía sucia, la que hay que pelear a pie de calle, por ejemplo, la economía de los servicios sociales, la economía ¿qué hacemos con las pensiones aún tal? Pero ¿qué hacemos con la sanidad? ¿Qué hacemos con la atención, por ejemplo, a los deficientes o cosas por el estilo? ¿Qué hacemos con eso? Nadie quiere bajar al barro, ¿no? Porque eso ni da prestigio al académico austriaco, porque ni le da lustre, ni le da dinero, ni le da nada, y el otro brea en ti. Como te metas ahí. O sea, no vas a ganar porque normalmente ese tipo de cosas, normalmente quienes subvencionan son los estados y subvencionan ese tipo de cosas, nadie se quiere meter ahí. Pero hay que bajar al barro también, porque si no, claro, parte del discurso está perdido, porque al final siempre nos preguntan, ¿y qué hacemos con los pobres? Si por culpa vuestra y tal, no, hay que tener este discurso, pero en todos los ámbitos, no solo en ese tipo de cosas, hay que bajar a otros temas, claro, no hay incentivo para hacerlo. Claro. Bueno, aquí nosotros, en el estudio de Federico, esto se puede decir que hay que bajar el barro. Bien, aquí yo creo que aquí Federico baja el barro todos los días, aquí cumplimos en esa parte de la Beatriz García, cultural. Nuestra jefa de economía, ha venido también a saludarle, profesor. Ahí estamos. Sí, que lo leo, yo lo leo todos los días. ¿Cuáles son los problemas que puede tener la igualdad? Porque la igualdad todos parece que es una cosa así. A ver qué problemas podría tener esto. Igual no los tiene, pero hay que ver qué problemas tiene o qué soluciones podría haber para atacar problemas de pobreza, cosas por el estilo. Claro, te repito, ahí no estamos nada duchos. Cuando yo rebusco ahí en cosas de ese estilo, pero en otros ámbitos, menos rentable, igual que la sociología, por ejemplo, tampoco los yo a veces hablo con sociólogos no tiene especial interés, porque claro, efectivamente quien nos financia son los estados y el austriaco o una perspectiva más liberal de esto va a llevar palos por todas partes, porque tampoco la gran banca o así te van a financiar. Claro. De ese estilo. Que hace falta dinero. La publicidad de los grandes medios es woke todo. Todo. Sí, el wokismo. Por ejemplo, una de mis luchas es el estado del bienestar.
Ahora es difícil de cambiar. Ahora ya lo sé que es difícil de cambiar las pensiones, estas cosas así. Pero yo creo que se vende como uno de los grandes logros civilizatorios. Yo creo que fue una de las grandes causas del daño europeo. Yo también. Visto en perspectiva histórica, ¿qué pasa? Ahora ya está. ¿Ahora qué hace? El problema es cómo lo cambias. No, tampoco puedes dejar a la gente tirada a estas alturas, obviamente, ¿no? La dependencia. Claro, la dependencia, las pensiones, la sanidad, ese tipo de cosas, porque ya se montaron de origen, a mi entender, se montaron mal. Se podrían haber montado y tener un sistema de sanidad incluso bastante mejor que el que tenemos si se hubiera montado de otro modo, tipo Singapur o otro tipo de cosas, ¿no? Pero se montó así, vale, pues ahora lo tenemos. El problema es que no solo las pensiones son de reparto, la sanidad también es reparto. Así es. Bueno, voy con los libros, es que me van a echar los de Juan de Mariana porque ahora tenemos otro acto con ellos y vamos a llegar tarde. Si Pues no quedemos mal. Lo que ve el Estado, de James Scott. Más allá de la oferta y la demanda, de Wilhelm Röpke. La fuente impura, de John Lowland. El milagro europeo, de Eric Jones. La cuestión moral de los combustibles fósiles, de Alex Epstein. Este es de los fáciles de encontrar porque se ha publicado hace poco. Pues hay que leerlo. A Mariano yo le gusta mucho. Está muy bien este libro. Hay que decidir en él. Hemos dedicado alguna pizarra, Sí. está muy bien. Las ciencias sociales como forma de brujería, de Andreski. La amenaza de huelga, de William Hart. Este también es La curiosísimo, amenaza de ¿eh? huelga, Es la un libro huelga muy como curioso, forma de guerra. Es un libro muy curioso. Yo lo que he leído sobre alguna reseña me ha parecido... Es un libro súper original y yo no lo conozco, o sea, lo editaron hace poco. Él tiene un libro que se llama La contratación colectiva y yo pensé que más o menos que era lo mismo. Pero no sé por qué lo conseguí hace poco. Y lo vi, y un libro gordo. Y dije, un libro gordo me gusta, vamos a por él. Oye, es muy original. Liberalismo, de Pascal Salin, y Anti-Marx, de Juan Ramón Rayo. Sí. Que ayer me contaba, por cierto, Ahí. Rayo, que ya va está preparando la tercera edición y la está corrigiendo. Digo, ¿pero tú sigues corrigiendo el libro? Y dice, sí, lo sigo corrigiendo. las Digo, cosas los de- autores escriben y se olvidan. Pues no, digo, o sea que me tendré que esperar a la tercera para comprarla también. Me gusta mucho el tema del marxismo. ¿Le presento el libro a Rayo usted? Sí. Y criticar. No hay críticas. Es que Rayo tiene un mérito enorme. No hay una crítica sistemática al marxismo. Ni una. En español ninguna, desde luego. En inglés está algo de Thomas Sowell, hay un librito el de Von Baber, pero poco más. David Gordon tiene también un librito así muy pequeñito. Pero no una crítica sistemática punto por punto de los postulados de Marx. Es que no la hay. Y es que además es enormemente rico por una cosa, porque cada uno de los temas se puede desarrollar. Da un montón de ideas. Entonces, creo que merece ser leído. Desde luego. Aunque sea de autoridad. Yo no quise buscar libros de actualidad, precisamente para buscar así. Pero bueno, que merece ser leído. Y La amenaza de huelga yo también lo recomiendo. Es un libro muy, muy polémico. Pues voy yo corriendo. Por si solo queda uno, me lo llevo yo. Ahí. No, ahí. Además, este es más reciente. este también está reseñado en páginas muy de extrema izquierda, ¿eh? El de la huelga. Sí, pero lo está reseñado porque y con razón. A ver, en Junta a lo mejor se pasa un poco, ¿no? Pero esa idea de que los salarios a día de hoy no dependen de las huelgas, es decir, el mito de que todo lo que debemos hoy a los salarios altos es la lucha, no señor, que los salarios habrían sido exactamente los mismos sin la huelga. Además, lo que hace la huelga es distraer recursos de capital de los sectores más fáciles de hacer huelga hacia los sectores menos fáciles de hacer huelga. Entonces simplemente las empresas invierten menos ahí, invierten más en otras. Y al final bajan los salarios en las industrias. Entonces es un libro muy potente. Muy potente. ¿Qué pasa? Es lo que estábamos diciendo antes. Si fuera del dinero o así, ya estaría súper vendido. Pero como es un libro de economía laboral y eso tampoco tiene mucha prédica, pues se le pasa por detrás, por lo mismo que estábamos diciendo, ¿no? Pues profesor, muchísimas gracias. A ustedes. Una suerte tenerle por aquí, por Madrid, y no solamente por teléfono, que es lo que solemos No, hacer. Eso está, si no ponemos un... Enhorabuena por el premio. Una chat de estos, una chat. Un Twitch. Un Twitch, un TikTok, dijo ayer. Es que está hasta en TikTok el Es una profesor. estrella el profesor No, de no redes tengo sociales. Él no tiene nada, pero como sus alumnos le van Y colgando, lo que tampoco tiene estrella en redes es libro. sociales. ¿Cuándo va a escribir un libro? Libro ya tengo unos pirateados. Eso no lo tiene cualquiera. Pero bueno, A ver, es que eso me verdad, parece ese libro pirateado. Por que favor, yo- Raúl, tú que tienes más confianza, oblígale. Ese libro fue muy feo con lo que hicieron, pero dicho esto, en el Juan de Mariana, el profesor lleva una serie. ¿Cuántos lleva ya? 80 50, o 60, no 70, sé, una barbaridad. Que el que quiera el libro es irse al Juan de Mariana. Todos los artículos, además como están numerados, los puedes coger en orden. Que yo y quiero un libro. Bueno, pues Que Se puede bajar, vamos a empujar un poco a ver si el propio Juan de Mariana editamos en un libro todos esos artículos, pues es un auténtico recital, todos esos artículos seguidos. Pues lo dicho, muchas gracias A y ustedes. mucha suerte. Pero verlo más veces. Y a este señor también.
Qué alegría, de repente ha venido aquí Galicia, la morriña. Y... Claro, siempre cuando se ve a un amigo así, pues, siempre se acuerda uno de las cosas de antes. Siempre dije, Es verdad, ¿eh? Es verdad. pues pasábamos así, sí. Que, pues, esto se edita, ¿no? Esta cosa. Luego edito yo. Digo alguna barbaridad o así, córtela, que no. Córtela sin remordimiento. Pues aquí nos hemos quedado Domingo y yo en la terminal diciendo adiós al avión de Bastos, que vuelve a su tierra rápidamente, a Galicia. Sí, con el profesor Bastos nos tenemos que preguntar, Richard, cuidado, Bien. si cumple el profesor Bastos los objetivos del programa. Porque por un lado dice algunas de las cosas más políticamente incorrectas que se dicen en este espacio. Por ahí los cumple. De hecho, yo diría que es casi lo más políticamente incorrecto del año, lo dice el profesor Bastos cada ejercicio en esa invitación que le hacemos cada verano y que él amablemente cumple. Pero luego es que es tan agradable, tan sabio, tan simpático que, claro, no sabemos si nos vamos a quedar sin amigos por lo que dice, que es muy profundo y va muy en contra de lo que vemos en todos los demás medios, de la opinión mayoritaria, o si alguien va a hacer como nosotros y va a decir, oye, este hombre, además de ser muy sabio, es tan bueno y se va a unir a la troupe. Ahí, como nos movemos un poco en esa duda desde que empezó el podcast, lo vamos a dejar ahí. ¿Ya tienes la camiseta? ¿Capitalismo, ahorro y trabajo duro? No la tengo, pero... Tenemos que venir un día vestidos iguales, Domingo, que haría mucha ilusión. Claro que creo sí. que todavía está creo que todavía se puede comprar en la web del Juan de Mariana, y si no, que la busquen por ahí, porque esa camiseta de capitalismo, ahorro y trabajo duro es muy mítica y muy cierta. Hay que llevarla ahí con orgullo. Pues alabamos el gusto al Instituto Juan de Mariana por este premio de la libertad al profesor Bastos, muy merecido, muy emocionante. Toda la noche tienen la crónica colgada en Libertad Digital. Y nosotros, poco más que decir, que la Universidad Francisco Marroquín, yo mira, ya le he puesto himno, se me acaba de ocurrir. La del patio de mi casa es particular. Pues mira, Claro, pues porque es muy ser. particular, la Marroquín, y además el patio de mi casa es particular, eso defiende la propiedad privada seguro. Pues sí, le pegaría a la Universidad Francisco Marroquín esa canción. Y efectivamente es particular, es una universidad diferente, eso sí, ahí. Iba a decir el centro de Madrid, como está muy cerca de mi casa, para mí es el centro. Desde luego muy... Arturo Soria. Justo encima de la M30. Sitio Arturo Soria 245. Y esos primeros grados en Administración de Empresas y Emprendimiento, objetivo fundamental. Esos chicos jóvenes que dicen, yo quiero ser empresario de verdad, hacer algo nuevo, hacer algo con mi vida, innovar, mejorar. Ese es el enfoque que tienen los grados de Administración de Empresas y Emprendimiento de la Marroquín. Así que a esos jóvenes que tengan esa inquietud y que digan, joder, es que a lo mejor en el típico grado de ADE, no sé, me van a decir lo de siempre. Pues yo creo que por ahí esa es la diferencia que en este tipo de grados tratamos nosotros de inculcar a los alumnos. Perfecto. Pues nada, que muchas gracias a todos por estar ahí, que volvemos más o menos en una semana y que os esperamos, por supuesto, en Libertad Digital y en el radio, en todas las plataformas de podcast. Y ya solo me queda daros un abrazo muy grande, enormísimo, a compartir.